bendición. Amén. Recuerde allí su Biblia, su cuaderno y su lápiz. Damos gracias a Dios por la oportunidad. Y habíamos tratado la semana pasada en el refrescamiento hasta el cuarto ángel. Hablamos del quinto ángel, de esa quinta trompeta, y del sexto ángel. Esa quinta trompeta, ¿verdad? Allí cayó una estrella, que es la persona de Satanás acá en la tierra, y se le dio la llave del pozo, de los abismos, y de allí salieron unas langostas. Y en el sexto ángel, que desata esos 4 ángeles allá donde está el río Éufrates, el gran río Éufrates. Y allí dimos también el ángel con el librito. Para hoy, entonces, continuar con los 2 testigos y con la ayuda del Señor, al capítulo 12, la mujer y el dragón. Y antes del capítulo 12 tenemos la séptima trompeta, que no se ha tocado, ¿verdad? Entonces ya hemos visto 6 trompetas para la gloria de Dios en ese séptimo sello. Amén. Amén. En la clase pasada yo había colocado esa lámina que usted vio luego de estos versículos que no fueron tocados, y es importante que lo toquemos. Está en el capítulo 9, versículo 15. Amén. Dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahí vamos a leer Apocalipsis 6:8 y Apocalipsis 8:11. Apocalipsis 6:8, vamos a ver qué dice. 6:8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Entonces, se recuerda de ese cuarto jinete, en ese cuarto sello va a morir la 4ª parte de los hombres. Entonces, morirá la 4ª parte de los hombres. Aquí vemos la tercera parte. También en el capítulo 8, versículo 11, ese cuarto ángel, ¿verdad? Habla allí de una estrella llamada Ajenjo. ¿Qué dice? Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Amén. Y allí murieron muchos hombres. Mira ya la cantidad de hombres aquí en la tierra que morirán. Y continuamos con el 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Ahí estamos hablando de un mundo de demonios, ¿verdad? Y los demonios buscan cuerpos donde no esté el Espíritu Santo. Y él allí, Juan, escuchó ese número, 200 millones. Y allí, según los estudios hacia esos países, está la mayor parte de la población, en China, la India y Japón. Ahí vimos cuando se desataron esos 4 ángeles en el río Éufrates, ¿verdad? Que hablamos que ahí era donde estuvo en un tiempo el Edén, donde entró el pecado, donde hubo la primera muerte, la primera guerra, etc. Luego el 17 decía: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Para aquel tiempo van a haber guerras. Entonces, según los estudios, estos son tanques, ¿verdad? Pero algo más sofisticado de lo que hoy día vemos. Más en la parte anterior de las langostas, decíamos que esas langostas, las comunes, las que fueron enviadas allí a Egipto, que lo leemos en el libro de Éxodo, comen las cosas verdes, pero este tipo de langosta
se diferencia por su carácter. Entonces hablan de aviones, pero hoy día ya en estudios anteriores hablan de aviones, pero hoy día ya se habla de cohetes. Entonces imagínate, para aquel tiempo, ¿qué tipo de naves serán? Eso que dice la Biblia ahí, de la langosta. Entonces solo Dios sabe, porque esto es un misterio. Habrá guerra, lo dice Mateo 24. Y ahora sí, vamos a pasar al capítulo 11. Y el capítulo 11 nos habla de los dos testigos. Versículo 1 del capítulo 11. Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir. Se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en el altar. Y vamos a ver qué nos dice el Salmo 2:9 para luego ir al Salmo 23:4. Los quebrantados con varas de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Amén. Y ahí vemos, ¿verdad?, esa vara de hierro que lo desmenuzará, que está hablando de juicio, porque vendrá juicio contra Israel. Y esa caña, ¿a quién se le dio? A Juan, que escribió este libro. Y vamos a ver qué dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces vemos también que así como Dios manda juicio, también tiene esa vara de consuelo para Israel. ¿Y qué se le dijo a Juan? Levántate y mide el templo de Dios. Ahí vemos el templo de Dios, el lugar santísimo, y el altar, que es el lugar santo, y a los que adoran en él. Esta parte de los que adoran en él se refiere al altar de bronce, donde entraban allí los sacerdotes israelitas, y que no todo el mundo estaba autorizado a entrar a ese lugar. Entonces el Señor muestra allí a Juan que aparte lo de él, que es el lugar santísimo, el lugar santo y el altar de bronce. Pero ¿qué dice el versículo 2? Pero el patio que está fuera del templo, lo vamos a leer Ezequiel capítulo 40 al capítulo 46, porque nos llevaría mucho tiempo. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, le dice a Juan, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Pero si vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 21 y 24. Dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén escritas y de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. 24. Y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces Jerusalén será hollada. ¿Y por quién está siendo hollada hoy día Jerusalén? Y para ese tiempo por gentiles que no han creído en el Señor. Los que han podido visitar Jerusalén, esa ciudad antigua, usted busca un judío y no lo va a hallar. Entonces, los gentiles, dice Lucas, que hollarán la santa ciudad, la ciudad santa Jerusalén. ¿Cuánto? 42 meses. Pero vamos a ver qué nos habla la semana 70 de Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y a la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Vamos a volver a repetir y yo voy a hacer un alto para ir. Amén.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ajá. A la Esos mi- muchos es Israel. Ajá. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, Israel, ese templo se podrá construir donde Salomón construyó el templo. Pero este no es el templo que va a estar en el milenio, que usted se va a poder pasear desde Ezequiel. Yo le invito a que lo lea, capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. 6 capítulos, donde usted va a ver allí todo el plano de ese futuro templo cuando el Señor venga en el milenio a reinar con nosotros. Este templo no es el del milenio, es el templo que Dios va a permitir que se construya en ese inicio de la tribulación para ellos ofrecer sacrificio y ofrenda. Pero ¿qué va a pasar luego de esos 42 días? Ahí lo dice, 42 días, perdonen que dice que el anticristo a la mitad de la semana, 42 meses, 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar ese sacrificio y la ofrenda, porque él va a querer que lo adoren a él, de que le digan que él es digno. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá ese desolador hasta que venga con la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Allí el anticristo se quitará esa careta, porque él al principio los apoyará, pero se quitará la careta para que lo adoren a él. Entonces, al él quitarse la careta, esos gentiles estarán aullando a Israel durante 42 meses, que son los 3 años y medio. El versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen. Deuteronomio 19:15, Mateo 18:16. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Qué nos dice Deuteronomio 19:15? ¿Por qué estos 2 personajes? ¿Por qué estos 2 testigos? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén. ¿Y qué nos dice Mateo 18:16? Solo con 2 o 3 testigos, y el Señor envía 2 testigos. Mas, si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en la boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Amén. En la boca de 2 testigos conste toda palabra. No hay que buscar un testigo, sino 2 testigos. Entonces Dios envía esos 2 testigos, esos personajes, ¿para qué? Para que profeticen aquí en la tierra. ¿Y qué van a profetizar? Juicio y un mensaje de salvación también. Y ese vestido de silicio que van a tener ellos es ese vestido de dolor, porque van a predicar de juicio. Porque fíjese que ellos están en ese segundo ay del Señor. No ha llegado el tercer ay, que es donde allí se involucra. Si usted se pasea la Biblia, involucra a la mujer y el dragón, las 2 bestias, las copas de la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos están vestidos de silicio, predicando sobre aún el juicio que más viene y sobre un mensaje de salvación a un Dios en su misericordia en ese tiempo. El 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vamos a ver qué nos dice Zacarías 4. 4, capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, a uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda.
Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, y sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento en esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y vendrá la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorrerán la tierra. Habla más, y le dije, ¿qué significa estos 2 olivos? A la derecha del candelero y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío. Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Estos 2 testigos son los ungidos de Dios que están allí delante de Dios en la tierra. Y son ungidos, ¿verdad? Porque dice los olivos. Allí de ese olivo sale aceite. Y esos 2 candeleros es la manifestación de Jesucristo, la luz de Jesucristo aquí en la tierra en esa segunda venida. Amén. Amén. Dice el 5, si alguno quiere dañarlos, mire lo que el poder glorioso que se manifestará en ellos, que le dará el Espíritu Santo de Dios. Si alguno quiere dañar a estos 2 testigos, dice Juan, va a salir fuego de la boca de ellos. O sea, si alguien quiere dañarlos, ellos con solo abrir la boca, la gente quedará rostizada. No se podrán meter con ellos. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daños, debe morir él, el que le hizo el daño, de la misma manera. O sea, que si alguno viene a quererlo hacer caer en un hoyo, de esa manera van a perecer esos que quieren que caigan en un hoyo. Si alguno quiere tomarlos con una soga para matarlo, con esa misma soga será muerto el que le quiera hacer daño. Miren qué poderoso es el Señor. Y el versículo 6 dice, estos tienen poder. Miren el poder que van a tener estos 2 testigos para cerrar el cielo, para decir que no haya lluvia. Poder glorioso, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Y a quién se les atribuye la personalidad de estos 2 testigos? Se le atribuye a Moisés y a Elías. ¿Por qué a Moisés? Porque Moisés abrió las aguas, porque Moisés oró a Dios y envió Dios esas plagas a Egipto. Porque Elías también orando declaró que no iba a llover. Entonces estos 2 personajes, Elías fue arrebatado y Moisés, su cuerpo no fue encontrado. Por eso es que se le acredita la personalidad de estos 2 testigos a Moisés y a Elías. Volverá a esta tierra y profetizarán esa bendición de volver a predicar y volver a declarar el juicio. A veces esa vez no van a creer, y para predicar de salvación. El versículo 7 al 9, cuando estos 2 testigos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y usted va a decir, no, pero pastora, usted dijo algo tan glorioso ahorita, y entonces esos 2 testigos van a morir a través de la bestia que es ese anticristo. ¿Cómo va a ser? Mire lo que va a hacer el anticristo. Él cree que se las ganó allí. Y dice el 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ese nombre se le da, la sangre de Cristo tiene poder, ese nombre se le da
de Sodoma y Egipto a Jerusalén. ¿Qué quiere decir Sodoma? Perversidad, porque habrá perversidad, y ha habido perversidad en Jerusalén. ¿Y por qué se le dice Egipto? Porque ha habido hostilidad en las almas, amén, donde las han hecho esclavas. Entonces, donde también nuestro Señor allí fue crucificado. Entonces ellos estarán muy contentos de que el anticristo, de que ese personaje tan digno venció a estos dos testigos que atormentaban con esa prédica. Cuando el pastor baja el volumen a la prédica, no le bajamos el volumen, porque hay una verdad y una esencia en la predicación de la palabra. Amén. Y van a alegrarse y miren cómo van a disfrutarlo. Dice el 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones van a ver sus cadáveres por 3 días, 3 días y medio. Y no permitirá al anticristo que sean sepultados. Él los va a exhibir, mira, los vencí. Déjalos allí en la plaza por 3 días y medio. No los van a sepultar. Pero ¿quién es nuestro Dios? Mayor que Él y que toda mentira del diablo. Dice el 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, como les dije, habían atormentado a los moradores de la tierra. Ellos van a celebrar hasta con regalos, se van a enviar unos regalos con otros, porque estos profetas habían atormentado mucho y el anticristo los venció y murieron. Pero esos pero de Dios a mí me gustan. Dice, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, aleluya, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Oye, ¿usted se imagina una persona muerta 3 días y medio ahí exhibida, ya el cuerpo allí, ya entrando a esa putrefacción, a descomponerse, y que se levante después de 3 días y medio? Entonces cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Eso va a suceder allí en ese episodio antes de la 7ª trompeta, aleluya. Capítulo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, una voz del cielo escuchó Juan, que esos 2 testigos al levantarse y ponerse sobre sus pies, porque envió Dios espíritu de vida, esa voz del cielo le decía, subí acá. Oye, qué glorioso es nuestro Dios y qué sobrenatural. Subí acá. Y subieron al cielo en una nube, aleluya. Y sus enemigos lo vieron. Ese es nuestro Dios poderoso. En aquella hora, luego de esta burla, luego de este suceso, luego de esto que el anticristo pensó que les había vencido, dice el 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Después de eso va a haber un gran terremoto, que se acabará esa 10ª parte de la ciudad. Ahí el anticristo va a ver que lo que va a hacer Dios. Y ahí es donde él va a decir, no, pero es que no todo el poder es mío. El segundo ay, dice el versículo 14, pasó. He aquí, vamos a entrar en ese tercer ay. Amén. Y entramos en ese capítulo 11 en la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver qué nos dice primera de Juan, capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Dios y Amén. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Sigo? Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero,
en su Hijo Jesucristo. Amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, ¿de quién es? Somos de Dios, pero el mundo está bajo el dominio del maligno. A través del pecado, Satanás pasó a tener el dominio del mundo, ¿verdad? Y no vamos a buscar Apocalipsis 20, solo lo refiero allí, porque cuando dice que hubo grandes voces en el cielo, cuando se tocó esa séptima trompeta, los reinos del mundo van a venir, aleluya, a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él va a reinar por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 20 nos habla del milenio, de cuando venga el Señor y reine con nosotros esos 1000 años. Dice el versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Se recuerda que los ancianos representan, simbolizan a nosotros la iglesia. Allí nosotros como iglesia nos vamos a postrar, qué hermosura, qué glorioso. Nos vamos a postrar sobre nuestros rostros y vamos a adorar a Dios, aleluya, cuando ese séptimo ángel toque la trompeta y va a haber grandes voces en el cielo diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Nos vamos a gozar por tantas injusticias y cosas que sucedieron, y que el Señor está haciendo justicia con todos esos impíos, con todos esos malvados que han querido seguir al anticristo. Capítulo 11, me fui para atrás. ¿Dónde estaba la sangre de Cristo? 16. Ajá, versículo 16 del capítulo 11, versículo 17, diciendo, allí la iglesia va a decir: te damos gracias, Señor, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos su galardón, y a los que temen tu nombre ese galardón, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Van a ver esas voces que el Señor reinará por los siglos de los siglos, y nosotros vamos a estar dando gracias, y esas gracias van a ser porque el Señor allí, las naciones se habían irado, pero vino la ira de Él, y había llegado el tiempo de juzgar a esos muertos, a esos siervos profetas, a esos santos, a los que tememos su nombre, para dar galardón, aleluya. Usted y yo, nosotros vamos a recibir galardón, amén. Y vamos a dar gracias por haber destruido a los que destruyen la tierra. El versículo 19 del capítulo 11 dice: y el templo de Dios, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces ahí vemos el templo de Dios ahí en el cielo. ¿Y qué se veía? ¿Qué veía Juan? El arca de su pacto, ese lugar santísimo, ese templo celestial. Allí uno de los muebles que tenía el tabernáculo en el Antiguo Testamento fue el arca de Dios. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Esto es un preámbulo del terrible castigo que le espera a los impíos. Amén. Y ahora sí, pasamos a la mujer y el dragón en el capítulo 12, versículo 1. Y dice Juan: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, representa a Israel. Esta es la interpretación, el exégesis que se le da a este capítulo 12, versículo 1. Esto representa a la nación
de Israel. Tome nota allí, que nadie lo confunda, que nadie lo mal adoctrine. Deje que sus pastores le adoctrinen. Escuchar enseñanza de otros pastores que no son tus pastores o de otros hermanos que no han sido adoctrinados por medio de tus pastores puede traer confusión, puede traer cosas que no están bien espiritualmente. Dice el versículo 2 de ese capítulo 12: y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Toda esta situación que va a vivir Israel va a sentir mucho dolor, y dolor como de parto, como cuando una mujer está encinta. Y va a clamar ahí del dolor, va a gemir en esa angustia de ese alumbramiento, porque ellos van a pasar esa situación. Pero Satanás va a creer que se va a poder meter con ellos, pero nunca lo logrará. ¿Y sabe qué va a dar esa mujer encinta, esa representación, esa nación de Israel? ¿Sabe qué va a dar a luz esa mujer encinta? Provendrá un descendiente. ¿Y cuál es ese descendiente? El glorioso y digno Cordero Redentor, nuestro Señor, que vendrá a la tierra, aleluya, que Él no permitirá que toquen a su pueblo. Su pueblo pasará situaciones porque ellos no han creído a la primera venida, y allí provendrá ese descendiente. Ellos darán el alumbramiento, la nación de Israel, con dolores de parto, y allí verán a ese Mesías al cual no le habían creído, y allí van a creer para la gloria de Dios. Dice el capítulo 3 de la mujer y el dragón. También, dice Juan, apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es este? Satanás. ¿Quién es el dragón? Anote allí, es Satanás. Y dice que tenía 7 cabezas y 7 diademas. Según los estudios, ese número 7 representa 7 reinos o formas de gobiernos en la tribulación, los 3 primeros años y medio. Y luego 10 cuernos representan 10 reinos o formas de gobierno en la gran tribulación. Y dice el 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vamos a leer Génesis 3:15 y luego Mateo 2. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Amén. Esta te herirá en el calcañar, y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, y para eso él, y que esa simiente de la mujer lo iba a herir en la cabeza. Él sabe lo que significa una herida en la cabeza, y se la dieron contundente en la cruz del Calvario, aleluya, y aplauda a Dios. Amén. Por eso, apláudalo allí en su casa. De la simiente de la mujer nació ese Redentor. Y vamos a leer solamente Mateo 2:1. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Amén. El 2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Amén. El rey de los judíos, vamos a verlo hasta allí, que ha nacido. Que ha nacido. Entonces el enemigo siempre ha pretendido poner frente al Hijo de Dios para destruirlo, para quitarlo del camino. Allí cuando él escucha, ahí empezó su frente contra Jesús, porque dijo: si allí, cuando él envió a esa serpiente astuta para seducir a Eva, entra el pecado, y el Señor le dice, tras tu simiente, y vas a herir, vas a pisar su cabeza, ella te va a herir el calcañar y tú pisarás su cabeza. Él dijo: yo tengo que interrumpir esto, eso no puede suceder. Y en Mateo 2, ¿por qué lo citamos así? Que allí, que es el rey de los judíos que nació, ese niño Jesús en un pesebre allá en Belén, porque
Cuando el rey Herodes supo que el rey de los judíos, y él era el rey de los judíos, había nacido, él dijo, esto no puede ser. Fue tanto los neófitos del rey Herodes que él consultó a sus manos derechas, vamos a nombrarle así, y le dijeron, no, eso está escrito. Ellos no tenían el entendimiento, ellos tenían solo conocimiento. Ay, Padre, usted no puede vivir solo en el conocimiento, usted debe vivir en el entendimiento de Dios. Aleluya. Porque estas personas que él consultó debieron decirle, rey Herodes, mire, gloria a Dios, como dice a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra. Vaya a recibir ese rey de los judíos que va a ser el redentor. Ellos no lo asesoraron eso, solo dijo, eso está escrito, que van a ser el rey de los judíos, ese Mesías. Y el mismo rey Herodes, endureciendo el corazón, sabiendo ya esta verdad, le dijo a los magos que fueran a verlo y que regresaran. Pero Dios, que es Dios, los magos se fueron por otros caminos, que eran hombres sabios. ¿Y qué pasó después que nació nuestro Señor Jesús? Herodes mandó a matar todos los niños varones. Pero Dios no iba a permitir. No, Satanás no se puede adelantar a los planes de Dios. El Señor lo envió a Egipto y Satanás no pudo destruir a nuestro Señor. ¿Dónde más Satanás quiso destruirlo? En el desierto. Ahí lo subió al pináculo del templo. Luego le mostró los dominios. Quería que Jesús se lanzara en el pináculo del templo. Luego le mostró los dominios que se los iba a dar. Pero allí tampoco pudo vencer a nuestro Señor. Allí el Señor le habló bajo la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Esa palabra debe estar en tu boca y siempre debe salir contra el adversario para vencerlo, porque él ya quedó vencido en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Y luego, ¿cuál fue el triunfo total? En la cruz del Calvario. Él pensó que lo había vencido y resulta que el Señor los exhibió. Colosenses 2:15, anote esa cita y paséese por ella, disfrútela. Allí los exhibió públicamente a todo principado y potestad. Cuando nosotros entendemos eso, no hay diablo que se levante. Cuando nosotros entendemos que tenemos poder a través del Espíritu Santo, que muchos quieren negar el nombre del Espíritu Santo, muchos no quieren que nombremos al Espíritu Santo. Cuidado, iglesia. El Espíritu Santo se nombra cuando el Señor estuvo con los apóstoles, que Él resucitó. Él ascendió a los cielos y le dijo que iban a mandar su Santo Espíritu para que nosotros recibiéramos poder. ¿Y qué pasó en el día del Pentecostés? En Hechos 2, capítulo 2. Descendió el Espíritu como en formas de llamas de fuego y ahí hablaron lengua y allí mucha gente se convirtió a través del discurso del apóstol Pedro. Nadie puede negar el nombre del Espíritu Santo de Dios ni la persona de Él, porque es un pecado que no se perdona. Amén. Amén. Seguimos con el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas, diga todas las naciones. Siéntase orgulloso, usted se pone erguido allí en su casa y dice, porque ese es su papá, ese es su padre. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, esa mujer, que es la nación de Israel, dio a luz un hijo varón. Después de vivir ese juicio, esos dolores de parto, ahí da luz a ese hijo varón que viene a reinar, aleluya, el cual va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Jesús, cuando vino aquí, nació en un pesebre. Supo de las casas de polvo porque caminaba y sus pies se llenaban de polvo para ir a predicar en cada lugar. Dice la palabra que no tenía dónde recostar su cabeza porque vivía predicando un ministerio evangelístico poderoso y haciendo la voluntad de Dios, llevando la palabra de vida porque Él es el verbo de Dios, aleluya. Y dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono porque va a venir a reinar. Una vida de exaltación, y vamos a ver qué nos dice el Salmo capítulo 2, versículos 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Los quebrantarás con vara de hierro.
Y lo confirma la palabra. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Y entonces le dará por herencia las naciones, porque Él es su hijo y va a regir con vara de hierro. No va a ser ahora ese Señor humilde que soportó, que lo mofaron, que lo avergonzaron. No, ya no va a ser así. Va a regir con vara de hierro. Y dice el versículo 6 de este capítulo 12. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Escuche bien. Y la mujer, la nación de Israel, huyó al desierto, donde Dios tiene lugar preparado. En medio de esa gran tribulación hay un lugar que Dios tiene preparado que nadie lo sabe, para que allí la sustente por 1260 días. ¿Y cuántos son 1260 días? 3 años y medios. Aleluya. ¿Qué dice la mejor noticia? Le enseñamos a la iglesia. Aleluya. La mejor noticia es Mateo 24. No vea noticias de televisión, no escuche noticias de radio, no la busque por internet. Eso trae zozobra, eso ministra angustia. Dios, la única noticia que quiere que leamos es esta, que es poderosa, que te da vida, que te da seguridad, que no te turba en medio de las circunstancias, que te ayuda a descansar en Dios y en confiar que vamos a ser arrebatados, que vamos a estar en el cielo, que Él nos va a guardar de ese día malo. Amén. Mateo 24, 16 al 20. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que creían en aquellos días. Ora pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo. Amén. Entonces habla ahí de la mujer encinta, aleluya. 24, para retocar. Y será predicado este evangelio, 16, perdón. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ya el Señor le está dando la estrategia de antemano a aquellos que creen. Salgan allá de Judea y huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orar pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Amén. Amén. Como Dios tiene lugar preparado para guardar a su pueblo Israel. Versículo 7. Después, dice Juan, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Qué hermoso, mire, después de eso hubo una gran batalla. ¿Y dónde fue la batalla? En el cielo. ¿Y quién estuvo allí? Miguel. ¿Y qué significa Miguel? ¿Quién como Dios? Imagínense la representación de Miguel y sus ángeles peleando con ese dragón Satanás y con los ángeles caídos que están bajo su... Ellos son súbditos de Satanás, que se rebelaron contra Dios, allí en la guerra diciéndole quién como Dios a través de cada espadazos. Aleluya. ¿Y qué nos dice Judas? Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Amén. Ahí vemos cómo Dios identifica a Miguel, que es un arcángel, sana doctrina. Miguel es un arcángel y vamos a ver qué nos dice Daniel 13, 10-13 de Miguel, de ese arcángel. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con el rey de Persia. Amén. Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, príncipes, principados. Así que Satanás lo que es un impostor, un igualador, un usurpador, un egoísta que quiere ser como Dios y todo se compara y se quiere y no puede, no debe, no le da lugar. Recuerda que él tiene poder limitado. Amén. El 8 dice: pero estos ángeles, el dragón y sus ángeles, no prevalecieron ahí en negrilla, no prevalecieron.
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, aleluya. Ya no habrá lugar para esos ángeles en el cielo. Recuerda, esa región celeste está en ese segundo cielo, donde ellos habitan, donde ellos salen, entran y salen para llevar los dardos a los hogares, a las almas, para tenerlas cautivas en sufrimiento, en aflicción, en cada situación adversa. Pero si no tienen al Señor, ¿quién les va a ayudar? Nosotros que tenemos al Señor y vivimos una vida en santidad, aleluya, no pueden venir. Por eso hay que velar, velarse sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sed sobrio, alimentarse bien con la palabra, beber del agua de vida, que es Jesús, oración, ayuno. Y el diablo sabe que autoridad y no puede venir contra ti, iglesia, ni contra mi iglesia. Entonces fue derrotado. Según los estudios dicen que como él no se queda quieto, porque así como le hacía frente a Jesús y ve que la iglesia está en el cielo, que fue como a meterse con la iglesia y salió ese arcángel Miguel y los ángeles que están bajo esa disposición allí de ese mandato de Miguel, porque Dios así lo ha ordenado, a defender la iglesia de Dios. Y no se le dio más entrada, porque él puede entrar y salir del cielo. Amén. Pero en aquel tiempo ya no habrá lugar para ellos. Aleluya. Amén. El versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Mire toda la descripción que le da la Biblia. No son los pastores, es la Biblia, no hay nada exagerado. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Satanás es acusador, calumniador y adversario, el cual engaña al mundo entero. No lo dicen los pastores, lo dice la palabra. Lo decía 1 de Juan 5:19, el cual engaña al mundo entero. Él está aquí en el dominio del mundo, no podemos dejarnos engañar por nada. Ninguna debilidad le dé paso a eso. Pongamos toda debilidad ante el Señor, porque dice que bástate mi gracia. Amén. Porque Él se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Entonces fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En ese momento, arrojado a la tierra nuevamente, imagínense la tortura, el dolor, la persecución, la obstinación que va a ministrar y va a perseguir a la iglesia de Dios. El 10:12. Entonces Juan oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él va día y noche: mira, tu hija hizo esto, y nos nombra, mira, tu hija hizo esto. Por eso hay que estar bien con Dios, porque Él va y nos acusa. Y dice el 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar para ese momento, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y como lo decía en el versículo anterior, Él va a descender con ira, a venir a atacar, a venir a perseguir, a trastornar. Y el 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. ¿Esa mujer quién es? Israel, que ha dado ese hijo a través de esos dolores de parto. Entonces, en ese inicio de la tribulación, el anticristo va a hacer pacto con Israel. No, nosotros les vamos a resguardar, nosotros les vamos a cuidar, nosotros vamos a dejar que hagan ofrendas, sacrificios, pero después que se quite la máscara, Israel no va a querer adorar al anticristo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El versículo 14 habla de esas dos alas que le da Dios a Israel, de la gran águila, es la protección de Dios. ¿Y qué nos dice Isaías 40:31? Aleluya. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, Aleluya. caminarán y no se fatigarán. Amén. Aleluya. Entonces vamos a esperar en Jehová. Y esa mujer con esa protección de Dios va para que volase de delante de ese serpiente, de ese mentiroso Satanás, al desierto, ese lugar que Dios tiene preparado. Y va a estar sustentada por un tiempo y la mitad del tiempo que habla el libro de Daniel. El versículo 15, damos la gloria a Dios y la sangre de Cristo tiene poder por toda persona que nos ve. Y la serpiente, Cristo les ama, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esto es un ataque armado que va a venir Satanás contra la nación de Israel, pero no va a poder destruirla porque Dios no va a permitir que la destruya. Pero la tierra ayudó a la mujer, aleluya, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y eso es un terremoto que tragará allí toda esa mentira de Satanás. Y cerrando con el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Guardemos el mandamiento, guardemos el testimonio, porque Satanás, como no va a poder con Israel en ese tiempo, y para este tiempo también, va a ir contra nosotros, gentiles convertidos, para judíos convertidos. Le bendecimos, les guardamos, déjese guiar por el Espíritu Santo, le damos lugar al Espíritu Santo. Déjese guiar por su maestro, los pastores. Que Dios les bendiga, les cubrimos con la sangre de Cristo y esta palabra siempre se haga efectiva en ustedes. Bendiciones.